quiero que pruebes algo. Adams Sour, lo más nuevo para masticar en 5 sabores aciditos. Hay sabores que no necesitan receta, solo memoria. Este video no es solo sobre dulces, es sobre Venezuela del pasado y las 30 chucherías famosas que han desaparecido y que marcaron una generación. Porque algunas golosinas no eran solo golosinas, eran infancia. Comencemos. Lleva chicles Adams, lleva el sabor, lleva chicles Adams. Los chicles Adams venían en cajitas pequeñas con 2 gomitas recubiertas de caramelo duro, en sabores como menta, naranja, mentol, hierbabuena, tutti frutti, variados, canela y super cherry. La fábrica Adams se instaló en Caracas desde 1946 y durante décadas abasteció a todo el país. Su eslogan pegajoso, lleva chicles Adams, lleva el sabor, se volvió parte del habla popular gracias a sus comerciales setenteros. A finales de los 90, la producción se trasladó a Colombia y poco a poco fueron desapareciendo de nuestros estantes. Los Boston de Savoy nacieron en 1949 como parte de la primera línea de bombones emblemáticos de la marca. Junto a Toronto, Ping Pong y Bolero, eran grajeas pequeñas de chocolate con maní entero en el centro, envueltas en papel metalizado y vendidas en bolsitas. Tenían el equilibrio perfecto, dulzura, crujido y ese toque salado del maní tostado. Fueron muy populares, pero con el tiempo desaparecieron sin explicación clara. Hoy no lo ves en anaqueles, pero muchos lo recuerdan como ese pequeño lujo diario sencillo y sabroso. Como mencioné anteriormente, el Ping Pong y Bolero ingresaron al mercado en 1949. El Ping Pong era maní tostadito cubierto con chocolate con leche. Pequeño, crujiente y perfecto para un snack dulce con un toque salado. Y el Bolero era cereal inflado cubierto también con chocolate con leche. Ligero, dulce y con mucho cuerpo. Ambos se vendían en bolsitas individuales. Los amaba. En 2019, Savoy los relanzó oficialmente en Venezuela con la receta original y producción 100% nacional. Hoy se encuentran desaparecidos. Los Carton de Savoy fueron lanzados en 1956 como precursoras de las galletas Ambas actuales. Eran galletas tipo wafer rellenas de crema sabor avellana y cubiertas de chocolate, vendidas en latas rosadas o empaques individuales. Al abrir la lata se veían los deditos alineados, tan delgados como elegantes. Poco después existió la versión sabor fresa, considerada la madre de la samba fresa. Su popularidad duró hasta fines de los 70, con un breve regreso en los 80. Hoy volvió la samba Carton. También podemos recordar sabores que podíamos encontrar. Chocolate de Savoy en sus recordados empaques de papel como chocolate con frutas, tipo suizo, y chocolate con leche y tostaditas de arroz. En los años 50, Savoy lanzó los Miramar, un confite ambicioso que rompió moldes. Un mix de frutos secos, avellanas, pasas, maní tostado y trozos de naranja confitada, todo bañado en chocolate de leche o amargo. Era una chuchería pensada para adultos, con sabores complejos y elegantes, más allá de las simples grajeas. Por su selección de ingredientes, también era algo más costoso que otros dulces de la marca. Aunque desapareció hace décadas, fue un pequeño lujo de sabor que aún despierta nostalgia y merece regresar.
En la década de los 50, Savoy comenzó a experimentar con una variedad de productos que hoy han caído casi por completo en el olvido. Muchos de esos chocolates y golosinas desaparecieron sin dejar rastro, y ni siquiera conocemos con certeza a qué sabían. Pero entre esa línea pionera se encontraban nombres como Manicete, Caciques de Venezuela, el Chicle Savoy, Candy Chop y Lucy. Productos que forman parte de una etapa creativa e intensa de la marca, y que hoy sobreviven solo en la memoria de unos pocos. Los pastelitos de Savoy salieron al mercado a finales de los años 50. Eran waffles delgadas, crujientes, con un suave sabor a queso, y venían en empaques individuales o en latas metálicas. Eran ideales para meriendas, fiestas o simplemente para picar viendo televisión. No eran dulces, y eso los hacía distintos a todo lo que vendía Savoy en esa época. Su popularidad duró hasta finales de los años 70, y hubo un breve intento de relanzarlos en los años 80, pero no volvió a ser igual. Hoy casi nadie los recuerda, pero quienes lo probaron aseguran que eran sencillos y perfectos. Un bocado que merece volver. Los taquitos de chocolate La India, también llamados tabaquitos, fueron un clásico de los años 70 y 80. Eran pequeños cilindros de fresa, coco o de vainilla cubiertos con una fina capa de chocolate oscuro. Con el tiempo desaparecieron y hoy son casi imposibles de conseguir. Los Pentro eran caramelos mentolados muy populares desde los años 60 hasta los 80. Al primer contacto soltaban una ráfaga de frescor que te despejaban la nariz, la garganta y hasta el alma. Hoy han desaparecido, pero su nombre sigue pegado a la memoria de quienes crecieron con ese sabor. Fundada en 1965, los vasitos de Chico Rico eran un clásico de las panaderías y abastos venezolanos. Producían tortas, ponques, ponquecitos, gelatinas, quesillo y arroz con leche. Eran postres listos para comer, sin lujos ni etiquetas modernas, pero con todo el sabor casero que recordaba a las meriendas de la abuela. Costaban poco, no necesitaban presentación y se convertían en el antojo perfecto después del almuerzo o una tarde calurosa. Hoy ya no se ven, pero el solo nombre, Chico Rico, revive ese sabor sencillo, directo y absolutamente venezolano. Los caramelos salvavidas llegaron a Venezuela en los años 70, importados desde Estados Unidos, donde habían sido creados en 1912 por Clarence Crane. Eran famosos por su forma de aro, que no era casual. Así evitaban asfixias accidentales, algo que incluso inspiró su nombre original, Lifesavers. En los 80 se vendían aquí en bolsitas o tubos con sabores tropicales como cereza, piña y naranja, y costaban menos de 2 bolívares. El envoltorio brillaba y al abrirlo soltaba un olor frutal inconfundible. Muchos los llevaban en el bolsillo del pantalón escolar o los compraban al salir del colegio. Hoy han desaparecido de kioscos y abastos. Quiero que pruebes algo. Adam Sour, lo más nuevo para masticar en 5 sabores aciditos. En los años 70, los Adam Sour eran los chicles más atrevidos del kiosco. Venían en tiras largas, no en cajitas, y su sabor ácido, como naranja o cereza, te hacía fruncir la cara al primer mordisco. Se fabricaban localmente gracias a la planta Adams en Caracas, activa desde 1946, y estaban por todos lados.
Pero a finales de los 90 la producción se trasladó a Colombia y poco a poco desaparecieron de Venezuela. En la década de los 70 y 80 no faltaba el sobrecito morado del Bip Bip, sabor a uva, en los bolsillos escolares. Ese caramelo en polvo ácido teñía tu lengua y hasta el dedo índice de color morado con solo un pellizco. Era la competencia de Kool-Aid. Costaba apenas un bolo. El de fresa también era sabroso. Kool-Aid llegó a ser el refresco express del recreo. Un sobre diminuto que con agua y azúcar crea una jarra de sabor instantáneo. Era la jarrita sonriente de la televisión, con sabores como fresa, uva, limón o naranja, que pintaban la lengua con colores brillantes. Se vendía por menos de $1 bolívar. Imagina un caramelo de leche envuelto en papel blanco y marrón con una vaca sonriente. Ese fue el Vaca Vieja de Fiestas C.A., compañía anónima. Un dulce venezolano icónico de las décadas de los 70 y 80, mejor conocido como sacamuela. Era económico, costaba apenas $1 bolívar, aunque ya no existe. Bastan 3 segundos y la palabra Vaca Vieja para que regrese esa sensación exacta de nostalgia infantil. Los caramelos de leche Kraft eran infaltables en los kioscos. Venían en cubitos envueltos en celofán, con ese tono brillante que ya prometía dulzura. Su textura era cremosa suave parecida al arequipe, y su sabor combinaba leche y azúcar con un punto justo de sal. Aunque venían de Estados Unidos, acá se popularizaron tanto que muchos creían que eran hechos en Venezuela. Costaban menos de $1 bolívar y eran perfectos para llevar escondidos en el bolsillo. Las reinitas de Nabisco, la favorita, eran una de esas meriendas que no faltaban en los años 60, 70 y 80. Galletas redondas con centro de jalea roja brillante, usualmente de frambuesa, y una textura crujiente que se quedaba pegada en los recuerdos. Eran generosas, sabrosas y venían en un empaque blanco y rojo, que muchos guardaban con cariño. Actualmente en el mercado existen unas muy parecidas de la empresa Marinela, que se llaman tartinas. En los años 70 y 80, las lolitas de Jack eran ese snack colorido que alegraba cualquier recreo. Imagínalas, bolitas pequeñas de maíz inflado, con azúcar de colores, rosado, verde, amarillo, tan crujientes como dulces. Las vendían en empaque similar al del Pepito. Fueron desapareciendo en los 90 cuando Jack cambió su línea de botanas en Venezuela. En los años 80 fue imposible hablar del chicle de burbujas sin recordar Bubblicious, lanzado en 1977 por American Chicle. Se hizo famoso con su campaña Ultimate Bubble y llegó a Venezuela semanas después, importado en tiendas especializadas. Quien probó ese chicle de sabores intensos como fresa, sandía o manzana ácida, nunca lo olvidó. Aunque jamás se fabricó aquí, se volvió parte de aquellos bolsillos escolares que querían sabor grande e internacional. Con la reestructuración de marcas en los 90, Bubblicious desapareció de los estantes venezolanos. Pepito, crujientes palitos de maíz con queso. Y si piden Pepito, ¡deles Pepito! En los años 80, Savoy lanzó su filial de snacks salados, Marlon Savoy Snacks.
De ahí salió el querido Pepito, unos palitos de maíz inflado con queso, teñidos con onoto que venían en una bolsita amarilla con el logo de un niño coronado. No había recreo sin Pepito. Era barato, sabroso y tenía ese crujido que anunciaba merienda feliz. En 1995, la marca fue vendida a Jack's Snacks, que luego pasó a manos de PepsiCo Polar. Y así desapareció la filial Marlo. Pero el nombre Pepito sobrevivió. Aunque el empaque han cambiado, muchos aún recuerdan el original como uno de los snacks más sabrosos y entrañables de su infancia. Palitos de maíz con queso y más que eso. Dale sabor a tu vida. Los Fritos Cheat salieron en los años 80, bajo la marca Marlo, filial de Savoy. Eran palitos delgados de maíz con sabor intenso a queso, más crujientes y salados que cualquier otro snack de la época. Era la competencia del Chistrix. Tras la compra de Marlon por Jack en 1995, desaparecieron del mercado sin hacer ruido. Entonces, David, ¿qué dijo Páez en la batalla de Carabobo? El bolibomba fue uno de los chicles más queridos en Venezuela durante los años 80 hasta la actualidad. Venía en bolsitas pequeñas con sabores intensos como menta, canela, frutas y hierbabuena. Lo vendían suelto en kioscos y apenas costaba unos pocos bolívares. Era blando, algo pegajoso y por eso se hacía bola rápido en la boca. Muchos lo recuerdan por su textura suave, tan distinta al Chiclex. No se sabe con certeza cuándo salió del mercado, pero se volvió imposible de encontrar en la actualidad. Hoy, basta con decir bolibomba, para que a más de uno se le venga el sabor en la punta de la lengua. A mediados de los años 80 llegó a Venezuela el boliqueso de Jack's, un snack de bolitas de maíz con queso. Eran crujientes, bien salados y perfectos para picar. Tenían un aroma tan distintivo que muchos recuerdan ese olor antes que el propio nombre. La producción cesó en los 90 cuando Jack reduce su línea de botanas en Venezuela. El Rock o Latte fue una de las barras más queridas de Savoy a finales de los 80. Era crujiente con arroz inflado y galleta, todo cubierto de chocolate. Su empaque era rojo llamativo, aunque no duró mucho en el mercado. Pero bastan 3 palabras, ¿te acuerdas del Rock o Latte?, para que a más de uno se le dibuje una sonrisa. Navis surgió en 1987 como una galleta cubierta con crema de guayaba, fresa y piña. Aunque eventualmente fueron reemplazadas por marcas más modernas, hoy escuchar sus nombres es como volver al recreo. Sencillo, dulce y con sabor a infancia. ¡Ya te las doy! Palmeritas de Ujal. A finales de los 80, las palmeritas de Nabisco, la favorita, eran hojas doradas crujientes cubiertas ligeramente de azúcar. El comercial de 1988 con su jingle pegajoso pasó a la historia. Palmeritas, palmeritas. Se cantaba en patios escolares y cocinas. Se vendían en bolsitas pequeñas, ideales para la lonchera o el recreo feliz. Hoy, mencionar palmeritas es convocar una imagen y un sabor que evocan infancia, simpleza y ganas de más.
A finales de los 80 e inicio de los 90, Jack lanzó los Tortis, unas tortitas fritas triangulares. Venían en bolsitas pequeñas con sabor intenso a maíz y queso. Su textura era crujiente desde el primer mordisco. Aunque la marca evolucionó hacia otros productos, los Tortis desaparecieron a mediados o finales de los 90. En 1988, muchos niños venezolanos conocieron el paraíso dulce en forma de un pequeño tubo, el tubito de Camprolat. Era leche condensada lista para comer, empacada en un envase plástico. 50% aire y 50% leche, que exprimías directo a la boca. No necesitabas cuchara ni pan, solo abrías el tapón y disfrutabas. En 1995, la marca se mudó a Colombia y pasó a llamarse Condelat, donde aún se consigue, pero en Venezuela desapareció sin despedida. El Chocomenta fue uno de esos caramelos únicos que hoy parecen un mito. Era pequeño, rectangular, eran de menta y un centro de chocolate que refrescaba al instante. Fue muy popular y luego desapareció sin hacer ruido. Muchos lo recuerdan por ese contraste perfecto entre lo dulce y lo fresco. Ya no se consiguen en ninguna parte, ni siquiera entre los productos rescatados por Nestlé. Y aunque se ha pedido su regreso más de una vez, sigue siendo solo un recuerdo. Las Newton sabor a guayaba se convirtieron en un icono venezolano. Provenientes de la receta original de Nabisco, adoptaron el sabor local de guayaba y decoraron estanterías con su color amarillo. Eran suaves por fuera, con ese relleno frutal de textura densa y dulce, ideal para llevar al colegio o disfrutar con leche fría. Muchos la recuerdan como una versión tropical de las clásicas Fig Newtons. Actualmente se encuentra una presentación nueva de las Newtons. Quizá no volvamos a ver estas chucherías en los anaqueles, pero mientras sigamos recordándolas, nunca se van del todo. Porque cada envoltorio era una historia, y cada sabor un momento que no se repite. Ahora cuéntame tú, ¿cuál chuchería marcó tu infancia y no mencionamos en este video? Déjala en los comentarios, que este inventario lo armamos entre todos. ¡Chao!